Bien, iniciamos en la tercera intervención y con ello ya cerramos esta primera jornada del 9º seminario Proyecto Atalaya, los impactos de la cultura, y me toca presentar al tercer y último ponente de la jornada de hoy, que es Antonio Javier González Rueda. Antonio Javier González Rueda es licenciado en Historia, diplomado universitario en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada y experto universitario en programas de gestión cultural por la Universidad de Cádiz. Ha sido animador sociocultural del Ayuntamiento de San Fernando y desde el año 1992 hasta 2014 fue técnico superior de actividades culturales de la Universidad de Cádiz y director del Servicio de Extensión Universitaria hasta el mismo año. Antonio Javier González Rueda, además de contar con experiencia como docente, articulista y conferenciante, ha sido director científico del proceso de evaluación institucional de la política cultural de las ciudades de Puerto Real, Algeciras y Sanlúcar. Pertenece además al Consejo Científico de la Revista de Gestión Cultural Periférica, de la que es editor, al Consejo Técnico de Vigía, Observatorio Cultural de la provincia de Cádiz, y también es diploma de estudios avanzados en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cádiz e imparte docencia en máster oficial de universidades de Córdoba, Cádiz y Málaga. Pertenece al Club de Evaluadores EFQM, acreditados del Club de Excelencia en la Gestión, y es coordinador científico del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya, de la Junta de Andalucía, más 10 universidades andaluzas, y de noviembre de 2012 a marzo de 2013 fue comisario de la Universidad de Cádiz para los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812. Comentar finalmente que desde mayo de 2014 es comisionado del segundo Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz. Tiene la palabra Antonio Javier González Rueda. Bueno, su título, se me ha olvidado, de su ponencia, El impacto de la cultura y la creación en la innovación. Buenos días. Bueno, en primer lugar, ronda de agradecimiento obligada, pero sincera, ya sabéis que si no me la evitaría. Para mí, como ha comentado antes Pepe, y gracias por la presentación, ¿se escucha bien? Sí. ¿Que tengo la sensación? Ahora, ¿no? Vale. Me daba la sensación que no iba. Desde hace un tiempo no estoy dedicado directamente a los temas de gestión cultural y para mí invitaciones de este tipo son, bueno, pues doblemente agradecidas porque me permiten retornar al sitio de donde soy y donde volveré, es decir, que amenazo claramente con la vuelta para que no penséis que me he ido del todo. Bien, yo en general estaba reflexionando antes con el tema de la impostura, ¿no? Es decir, a lo largo de mi vida me he metido en bastantes fregados en los que tengo la sensación de ser un impostor, es decir, de parecerme a esos espías dobles de Graham Greene o a esos infiltrados en bandas de narcotraficantes que están fingiendo un papel, lo intentan hacer lo mejor posible, pero realmente saben que no son de ese bando, de ese país o de ese objetivo. Me pasa lo mismo con este tema. Yo lo primero que tengo que pedir disculpas es porque no soy economista. Y este es un tema de economista. Y explico por qué llego de alguna manera a estos temas de la innovación. Y es fundamentalmente por una invitación que en su momento me hace el catedrático ya jubilado de la Universidad de Cádiz, Pepe Ruiz Navarro, para que diera una asignatura en un máster de creación de empresas que se llama Soft Innovation. La asignatura tiene esa denominación y claro, yo lo primero que le dije es que no, que yo de eso no, bueno, pues no entiendo, no controlo. Y él me insistió y yo le decía, bueno, pero esto lo deberá dar un economista. Y me insistía en que esa asignatura no la podía dar un economista, que la tenía que dar alguien que de alguna manera tuviera relación con el mundo de la cultura, de la creación. Y a partir de ahí, pues, reconozco que me tuve que preparar la conferencia y como los buenos impostores lo que voy a hacer es intentar durante la charla pues mostraros lo que diría un economista de este tema, pero con la visión de que no me lo creo todo. Y os transmitiré mis dudas, mis inquietudes, y bueno, creo que es un buen punto de vista para que seamos lo más sinceros posible. Sí me llama la atención desde el principio del tema este, es que
y tiene que ver con el título. El impacto de la cultura y la creación en la innovación. Podríamos haber escogido otros dos títulos que os planteo, que podrían haber sido Soft Innovation o ¿por qué la economía mira hacia la cultura y la creación? Podría haber sido un título. Y el otro, que me gusta mucho más, que sería ¿por qué la economía comienza a mirar de soslayo, y lo pongo con esa acotación, de soslayo hacia la cultura y la creación? Y fundamentalmente va a ser el hilo conductor de la charla. ¿Por qué la economía empieza a mirar? Como gestor cultural yo tengo la sensación siempre, y una de las cosas que más me ha quemado profesionalmente, y lo digo con claridad, tengo la sensación de que siempre ante la sociedad, ante los compañeros, ante la institución, ante el mundo mundial, como decía antes Pepe, estamos continuamente autojustificándonos. Tenemos un complejo de inferioridad potentísimo que nos lleva siempre a autojustificarnos. Y en ese sentido, de pronto, por casualidad, dar con un tema en el que los otros vienen a mirarnos a nosotros, pues tuvo hasta un pequeño momento de satisfacción, de hasta cierta venganza dulce, de decir de pronto, bueno, el mundo de la economía empieza a mirar hacia la creación y hacia la cultura. Siempre he tenido la sensación de que éramos un sector muy endeble, un sector muy pequeño, pero lo curioso es que cuando ves este sector desde el mundo de los economistas, una primera cuestión es que para los economistas no somos un sector endeble. Ahora veremos que todo tiene sus puntualizaciones. Hay un informe de la UNESCO hecho por Pricewaterhouse, por una consultora, en el cual se nos dice que las industrias culturales, luego entraremos en qué hay detrás de industrias culturales, pero en las industrias culturales mueven, hay un error en la transparencia, 2,25 billones de dólares y dan trabajo a casi 30 millones de personas en el planeta. Bien, yo no sabía que trabajaba en un sector tan grande, con lo cual, primera sorpresa, no sé si agradable o desagradable. En Europa, por ejemplo, también tenemos un informe de la Unión Europea del año 2012, que creo que no se ha actualizado, que hablaba de un sector que genera 500.000 millones de euros, es decir, 0,5 billones de euros, y genera 7,5 millones de empleos. Bueno, cifras apabullantes que nos llevarían también a ver qué es lo que se cuenta detrás de industrias culturales en estos estudios. Lo veremos más adelante, pero me plantea también, y siempre me plantea una reflexión sobre por qué cuando queremos decir que somos una industria innovadora y tal, utilizamos el término industria creativa, y cuando el propio sector quiere pedir subvenciones, ayudas, habla de industria cultural. ¿Por qué esa dicotomía según el fin que tengamos? Reflexión que adelanto y que tiene que ver mucho con algunas de las cuestiones que vamos a ir viendo. Me gusta también, porque estos espacios son como muy poco interactivos, ¿no?, introducir en las charlas preguntas, y si alguien de viva voz la quiere contestar, encantado, porque me ayuda a que esto sea un poquito más dinámico. Bien, siempre a mis alumnos del máster en patrimonio de Córdoba, cada año siempre empiezo la charla con esta transparencia, y el juego que les pido, yo digo, un lugar de incertidumbre y creación, de búsqueda de modelos nuevos, y yo siempre les pido que me digan qué tengo que poner en el hueco, de qué estamos conceptualizando con un lugar de incertidumbre, de creación, de búsqueda de modelos nuevos. Bueno, y el máster tiene ya 9, 10 ediciones, es uno de esos máster que ha permanecido en el tiempo, que no se lo han cargado la falta de alumnos y todas esas incidencias que tenemos en la universidad. Es un máster que permanece, y al principio, bueno, ¿alguien se atreve a adelantar qué estamos definiendo con esto? ¿Cultura por ahí? Patrimonio, ¿vale?
Bien, esas eran, junto con teatro, ¿vale?, que creo que dice arte, eran teatro, arte, cultura, patrimonio, eran las respuestas habituales al principio en las primeras ediciones del máster. De 5 años para acá empiezan a aparecer respuestas del tipo innovación, economía creativa, y lo que me lleva a la reflexión de cuando estás trabajando con gente joven es que el paradigma debe estar cambiando de algún tipo de forma que yo no controlo, no sé por qué, pero con una definición que Bernard hizo para definir cultura, efectivamente no sé por dónde lo han dicho, es decir, es la definición, que es una definición preciosa, corta, sugerente, que te abre miles de caminos, que te completa, pues con lo que Bernard definía cultura, hay ya gente de la tasa de 24 25 años que está entendiendo otro tipo de cosas. El paradigma está cambiando. Si nosotros analizamos cuál ha sido la historia de la gestión cultural pública en España, veremos que en ese contexto de profesión sin corpus teórico bien conformado, con cierto grado de acomplejamiento, nosotros durante cierto tiempo recurrimos a otras ciencias porque es evidente que es una profesión que se nutre de muchísimas ciencias sociales y ciencias que no son sociales, pero fundamentalmente ciencias sociales. Nosotros hemos recurrido en cada momento a distintas ciencias y esas ciencias nos han ido por cada periodo de tiempo de alguna manera invadiendo en el mejor sentido del término. Y yo de hecho muchas veces utilizo el concepto de las invasiones bárbaras por la película preciosa de Arcand, de la película francesa, en el sentido de que yo recuerdo, lo decía y yo lo llevo a gala, lo de haber sido animador sociocultural en un ayuntamiento, es decir, haber trabajado en la base y más social que se puede trabajar en lo público ahora mismo, pues la primera de las invasiones que sufrimos sin duda fue la de los pedagogos, que en esa época sobre todo nos ayudaron a conformar una profesión muy pegada a la animación sociocultural. Luego tuvimos invasiones del mundo de la sociología, tuvimos invasiones del mundo de la organización de empresas, pero la invasión más permanente y la que parece que ha llegado para no marcharse en el mundo de la gestión cultural es la de los economistas. Y yo, siempre que hay economistas delante, lo que les pido, y yo creo que Lluís es un buen ejemplo, es que vengan para integrarse y para permeabilizarse con la profesión y que no sea el típico acercamiento que a veces hace la universidad de objeto de estudio, pero no me implico, ¿no? El mundo de la economía está entre los aspectos que van a estar condicionando las charlas. Para empezar, como le pregunté a Salvador qué tipo de perfil había y me dijo que había alumnos de grado, de máster y tal, también por hacer un inicio de puesta en común de lenguaje, vamos a utilizar un esquema que el propio Lluís Bonet realizó sobre cuáles son las lógicas de las políticas culturales. Él habla de 3 tipos de lógicas. Las políticas culturales existen por una lógica cultural, lo que esta mañana estaría cerca de esas razones intrínsecas o esa cultura intrínseca, la lógica extracultural y luego, por último, la lógica de las competencias, y yo añado, o concurrencia. Vale. ¿Por qué hay políticas culturales? Según la lógica cultural, hay para apoyar a la creación y la expresión artística, para preservar y poner en valor el patrimonio. Todo esto es muy perogrullo, pero está bien verlo ordenado. Para formar / educar cultural / artísticamente a la comunidad. Bien, todos en algún momento, haciendo de Black Writer para discursos de nuestros políticos académicos, hemos utilizado alguna vez estos elementos de la lógica para autojustificar por qué hacemos las cosas, ¿vale? Pero luego hay una lógica que no es la
intrínsecamente cultural, que sería la extracultural, en la cual podríamos hablar de la construcción y fortalecimiento de la identidad local, regional, nacional, realizar o realzar la imagen de marca de las ciudades, regiones, naciones, entre entes supranacionales, ¿vale? Y, por último, la tercera de la lógica extracultural sería el apoyo a la convivencia y la cohesión social. Todo eso son elementos que podríamos, si hiciéramos un checklist de cualquier proyecto cultural, decir fácilmente cuál, en mayor grado, son los elementos que cumplen con esa lógica y nos serviría. Y luego habla el profesor Bonet también muy bien de la lógica de los intereses de los agentes público-privados que intervienen. Y ahí no hay elementos, ahí simplemente lo que hay es competencia, confrontación, concurrencia y a veces conflicto. Si cogemos, no voy a ir al ejemplo de Málaga de nuevo, pero podríamos irnos al ejemplo de cualquier ciudad andaluza capital, sabemos que algunos proyectos en esta lógica se han construido conforme a una lógica extracultural y con una lógica de competencia porque una determinada institución deseaba tener un proyecto singular, propio, que fundamentalmente no estaba en la lógica cultural, estaba más en una lógica de extracultural. Bien, esto es como empezamos por el principio. Y vamos a empezar a hablar de innovación y de cómo la cultura, el arte, la creación incide en el mundo de la innovación. Fuentes bibliográficas. A mí no me gusta engañar con lo que manejo. Yo prefiero decir que he utilizado y que si alguien lo puede utilizar, pues que lo haga. Un libro, Paul Stoneman, Soft Innovation, es el básico. Todos son métricas, es un libro muy aburrido, muy duro, típico libro de economista, pero que es la base de todo lo que os voy a ir comentando hoy. Luego, creo que hay que acudir por fuerza al australiano Sotheby, Economics and Culture, ¿vale? Y por último, una pequeña guía que también coordinó Lluís Bonet con la UNESCO, Políticas para la Creatividad. Con estos tres materiales se puede construir perfectamente el apoyo de lo que estamos haciendo, más, lógicamente, como os decía antes, el punto de vista que tengo de algunas cuestiones y que probablemente no compartiréis, porque a veces son exageradas y no tienen, lo mismo no tienen el sentido que queréis. Para la gente joven que está con perfiles investigadores aquí, por lo que sé, este tema en España, cero de abordaje, es decir, nada. Toda la literatura está en inglés, la poca que hay, y yo no he encontrado desarrollo académico en España y, como veréis, desde mi punto de vista, es un tema bien interesante. Vamos a comenzar por Paul Stoneman y empezamos con una definición de innovación. Muy sencilla, que lo que dice es, una innovación es la implementación de algo nuevo o significativamente nuevo, algún producto nuevo, sea bien o servicio significativamente nuevo, desarrollado, proceso, nuevo método de marketing, nuevo método organizacional, en relación a las prácticas de negocio, en relación a la organización de las tareas y en relación a las relaciones externas. Prácticamente este esquema de innovación nos valdría para cualquier cosa en cualquier organización. Bien, Paul Stoneman en ese libro, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente, y casi en mensaje de Barrio Sésamo, porque lo simplifico tanto que se pierde la riqueza, él coge lo que ha invertido el Reino Unido en I+D, lo que ellos llaman Research and Development, ¿vale? Hace un estudio y al mismo tiempo lo relaciona con la curva, con la evolución del PIB en el Reino Unido. Y su conclusión es que no hay relación entre lo que el Estado ha invertido en innovación y desarrollo con subidas del PIB. ¿Vale?
y su hipótesis, y eso es lo que demuestra desde un punto de vista métrico, y por eso os decía que son gráficas y gráficas y gráficas, su hipótesis, y es lo que intenta demostrar, es que la innovación clásica, la que conocemos como I más D más I minúscula, o la Research and Development, no ha sido eficaz, no funciona. ¿Vale? Bien, ¿seguimos? Vale. Eso le lleva a, siguiendo también a otro autor, a dos autores, Ryan y Lowry, a decir, hay dos tipos de innovación, y como todos los anglosajones, pues la clavan con dos palabras que no se nos van a olvidar en toda la charla, que es Hard Innovation, Soft Innovation, ¿de acuerdo? Y ese es el punto de partida por el cual nosotros vamos a ir introduciendo los conceptos de innovación y a ir llegando a por qué los economistas empiezan a mirarnos de alguna manera el mundo de la cultura. Bien, la Hard Innovation sería, para que todos nos entendamos, la innovación de bata blanca, ¿vale? La innovación del mundo de la ciencia, del mundo de la farmacia, del mundo médico, del mundo de la ingeniería. Es una innovación que para Stoneman, esto es discutible, pero él dice que es una innovación cara, muy costosa y a veces con resultados poco relevantes. Bueno, bien, tiene que ver con la lógica del estudio que decíamos anteriormente. Y él dice, frente a esa hay otro tipo de innovación que califica como soft innovation, que está más asociada al lado del cerebro en el que tenemos la emoción, la creatividad y los aspectos más relacionados con el mundo más cercano a la cultura, a la creación, a lo que estábamos hablando anteriormente. Él siempre utiliza, utiliza este esquema, ¿no?, de el lado izquierdo, el lado derecho del cerebro. En uno sitúa la Hard Innovation y en el otro sitúa la Soft Innovation. ¿Cuál sería la definición de innovación creativa, que podría ser la traducción, por no utilizar, yo creo que es un error utilizar otro tipo de término, pero para traducir innovación creativa, ¿cuál sería la definición? Él dice, soft innovations es una innovación en bienes y servicios que, en primer lugar, impacta sobre lo estético, sobre la apariencia estética o intelectual, o sea, impacta más sobre la apariencia estética e intelectual de ese bien o producto que sobre su aspecto funcional, ¿vale? Entonces, de alguna manera, está situando la innovación clásica en todo lo que tiene que ver con las funcionalidades de cualquier bien o servicio, y la soft innovation la sitúa más en un principio en aspectos que tienen que ver con la estética, con aspectos intelectuales de ese bien y servicio. Bien. También Stoneman dice, soft innovation no es dar un barniz de modernidad a nuestras organizaciones, son más cosas, ahora las iremos detallando poco a poco. Los expertos de innovación también hablan de dos tipos de innovaciones, y tiene que ver con esto. La innovación incremental, que es la innovación clásica o hard innovation, es decir, coger algo que ya existe y hacerlo mejor, hacerlo más potente o hacerlo más barato. Esa es la innovación que conocemos en el mundo de los coches, de la industria, etcétera. Y aquí aparece una palabra que a mí, con la visión de no ser economista, me cansa y me aburre, que sería la innovación disruptiva, ¿vale? Ellos relacionaríamos soft innovation con esa innovación disruptiva. Ya tenéis que imaginaros que detrás de todo esto hay vídeos de Steve Jobs con todo el respeto, friki de todo este tipo de temas,
en el que la creatividad parece que lo soluciona y lo cambia todo, y bueno, esto es al final una permanencia, yo creo que de ambos aspectos de la innovación. Bien. Estos dos círculos me interesan, esto es un poco la síntesis personal mía, después del tema de haber analizado lo de Stoneman, en el cual creo que creatividad tiene que ver sobre todo con la generación de la idea, e innovación tiene que ver con la explotación de esa idea. La mezcla de esos dos círculos, es decir, donde uniéramos ambos círculos, la zona en los que convergen, estaría el mundo de la innovación creativa. Pero como uno ya va siendo un poquito, vamos, uno ya va siendo viejo, pues me acordé de una transparencia que tenía, lógicamente, en papel, de hace 25 años, en las cuales los primeros cursos que impartí eso, explicaba que era un producto cultural. Digo, bueno, vamos a hacer el ejercicio histórico de ver, después de haber explicado todo esto, hace 25 años, cómo decíamos, o cómo explicaba yo, que era un producto o servicio cultural. Y yo hace 25 años lo que decía es que un producto o servicio cultural era aquel en el que había alguna forma de creatividad, ¿vale?, en el que se hacía referencia a la generación y comunicación de algún significado simbólico, y por último, en el que ineludiblemente siempre había alguna forma de propiedad intelectual, ¿vale? Y luego lo de siempre, dentro de los productos y bienes culturales están tanto la propia actividad como el soporte. Y ya sabéis que ahora, en 25 años, lo del soporte ha cambiado bastante. Hace 25 años, ¿qué cosas decía sobre lo que generaban los productos culturales? Externalidades positivas, ¿vale?, para personas y empresas. Yo creo que eso se mantiene claramente por lo que hemos ido viendo hoy. Generaba valores ajenos al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aunque no lo consumamos hoy, valoramos que exista. Yo siempre pongo el ejemplo en los cursos, en los másteres y esto, de la relación entre una encuesta de usos culturales, en la cual tú haces una pregunta sobre cuánta gente va al teatro en una determinada población, y la cifra más o menos siempre está entre el 4 y el 6% de la población. Sin embargo, le preguntas si considera que es adecuado que su pueblo tenga un teatro y programación de teatro. 95% de la población te contesta que sí. Es decir, no queremos, lo mismo no lo utilizamos, o como decíamos cuando nos visita alguien, es cuando lo utilizamos, o lo mismo estamos pensando también en nuestros descendientes, en el sentido de que nos gustaría tener, que mi ciudad tenga eso porque nuestros hijos lo pueden utilizar. Bien, los productos culturales, hace 25 años los definía como de bien público, no están sujetos al principio de exclusión, y su consumo es no rival. Eso lo vemos muy bien en el mundo del arte contemporáneo. Si los museos, los centros de arte contemporáneo que tenemos actualmente en muchos sitios convergiendo, estuvieran en una lógica privada pura y dura y no de bien público, 2, 3, 4 de los 5 que hay en una determinada ciudad o una determinada capital cerraban, ¿vale? Por lo tanto, es importante saber que los productos culturales hace 25 años y ahora tienen esa característica de bien público. Y los economistas bien público lo definen de esta manera. Y luego son bienes de mérito, que tienen que ver mucho con todo lo que hemos ido comentando en la primera conferencia, en la segunda, ¿no? Se consideran por los poderes públicos que son programas, proyectos, bienes, productos meritorios, es decir, que merece la pena que los presupuestos públicos las financien, con cierto respaldo durante estos 25 años por parte de la población. Es verdad que en la época de la crisis el discurso fue, primero tenemos que dar de comer a la gente que no tiene nada en el frigorífico de su casa y luego ya lo demás llegará. Y eso caló y tuvo su incidencia en los presupuestos que tenemos. Bien, todo esto hace 25 años.
Sigamos ahora y relacionaremos todo esto con lo que viene a continuación. Pequeña pincelada histórica de cómo hemos ido pasando de industrias culturales a industrias creativas o industrias culturales y creativas. El tema de las industrias culturales como tal tiene una trayectoria corta, apenas menos de un siglo, pero sí es verdad que economistas como David Ricardo y otros economistas históricos lo abordaron tangencialmente, pero bueno, lo abordaban con una consideración bastante negativa. El primero que utiliza el término industrias culturales es Adorno, en 1948. En los 90 se habla de un tipo de industria en la que la creatividad se utiliza en un sentido amplio con motivo de, bueno, como motor de innovación, y más adelante vamos evolucionando a industrias creativas como aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, en el talento, que generan riqueza a partir de la generación y la explotación de alguna forma de propiedad intelectual. Y cuando vi esto digo, ostras, hace 25 años prácticamente la definición de producto cultural que dábamos se parece bastante a esta conceptualización de industria creativa. Fijaros que estamos hablando de creatividad individual, que era el primer elemento, talento, generar riqueza, segundo elemento, y explotación de alguna forma intelectual. Me da la sensación muchas veces que en este tipo de temas estamos vistiendo con distinto nombre prácticamente las mismas cuestiones. Continuamos. Bien. Entremos ya a justificar por qué las cifras que dábamos al principio, de casi $500 millones, de los cientos de empleos, lo que decíamos antes, ostras, yo no sabía que estaba en un sector tan grande. Paul Stockman hace esta estructura de sectores en torno a la soft innovation. Dice, hay industrias culturales o creativas asociadas al mundo de la literatura, pero ojo, pensemos en editoriales, no pensemos en escritores, ellos están pensando siempre en el formato más grande. La música, el teatro, el cine, y aquí ya él incluye dos sectores que ninguno de los que estamos aquí probablemente incluiríamos como industrias culturales o creativas si nos lo pidieran, publicidad y moda, ¿vale? Claro, el sector se agranda bastante. Pero luego dice, además, la soft innovation, este concepto nuevo, está impactando en instrumentos financieros, diseño de mobiliario y objetos, diseños arquitectónicos y diseño en torno al mundo del motor. ¿Vale? Fijaros cómo está tan ligado a estos temas de soft innovation, de innovación creativa, que hay, y tiene que ver con lo que estamos hablando, una de las principales fuentes de financiación de una de las ramas de la familia Picasso, a través de una empresa que tiene para la explotación de derechos, es el uso por parte de Citroën de la marca Picasso en una gama de coches. Si estudiáis ese supuesto en algún momento, veréis que económicamente es costosísimo, pero Citroën hizo una apuesta por la cual el gran proceso de innovación hard de ese tipo de coche, que fue impactante, tenía que ir acompañado de otro tipo de innovación soft que tenía que ver con asociarse a esa marca Picasso. Bueno, ahí tenemos un ejemplo clásico. En el primer caso estaríamos en innovación en productos o creativos o culturales más clásicos, y en el segundo estaríamos en innovaciones creativas en productos funcionales. Es como un águila bicéfala, aunque el término ahora de las águilas da miedo utilizarlo, pero bueno. Es decir, la soft innovation básicamente es innovación en productos creativos o culturales, pero también innovación de carácter creativo, alguno dirá marketing, pues quizá cercano al marketing, en productos que son funcionales. Bien. Si cogemos a Sotheby y vemos su forma de organizar las industrias culturales,
lo podemos relacionar también con lo anterior y lo haremos lo más rápido posible. Él utiliza la idea de los círculos concéntricos, ¿no? Y sitúa un núcleo de lo que él llama el núcleo de las artes creativas, en los cuales está hablando de literatura, música, artes visuales y artes escénicas, que es lo que nosotros denominamos así. Si volvemos hacia atrás, literatura, música, artes escénicas, artes visuales, hay casi una confluencia entre el núcleo de Industrias Culturales de Sotheby con el núcleo de Soft Innovation. Bien. Luego dice, si fueran capas de cebolla, la siguiente capa, cine, museos, galerías, biblioteca y todo lo que tiene que ver con la industria de la fotografía. ¿Vale? Ahora sí ya nos va saliendo más clara que la cifra de empleo y de aportación al PIB de las industrias culturales puede que sea verdad, porque yo al principio no me la creía, yo decía, es imposible que estemos hablando de este tamaño. Porque tened en cuenta que el estudio de la UNESCO lo que termina diciendo es que con la consideración amplia de industrias culturales y creativas, pesa más las industrias culturales y creativas que las telecomunicaciones, que para mí es como el sector, no sé, yo pienso en Telefónica, en Vodafone y esto, y pienso en grandes multinacionales, grandes monstruos. Seguimos con la capa de cebolla, dice, industrias culturales que están ya en el círculo más amplio, servicios del patrimonio, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el mundo editorial, y ahora ya el gran debate. Se cuenta, lógicamente, a los medios de comunicación, radio y televisión, con lo tal. Ya la gente dice, vale, ya entiendo lo del empleo, porque si esto lo vemos a nivel local o a nivel andaluz, por ningún sitio te podían salir esas zafras. Industria discográfica y luego los tan traídos y llevados videojuegos, que son ahora como el medio más utilizado por parte de los medios de comunicación para hablar de innovación creativa, ¿no? Bien. Y ya por último estarían las industrias, la última capa de la cebolla sería las industrias que están relacionadas, pero que no son estrictamente industrias culturales. Y fijaros, si tiramos hacia atrás, se parecen bastantes a las que colocábamos en instrumentos financieros, diseño de mobiliario, diseño arquitectónico. ¿Lo vemos? Para Sotheby estamos hablando de publicidad, ¿vale? Arquitectura, diseño y moda. Con lo cual, dos economistas diferentes están hablando de una conceptualización de las industrias culturales y creativas de una manera bastante similar. Lo que para mí tiene más valor es que Stoneman habla de la innovación en parte de ellas como hard y centra el soft en todo lo que tiene que ver con las industrias relacionadas, ¿vale? De manera complementaria. Bien. ¿Cómo lo ve el profesor Bonet? Bueno, aquí tenemos otra forma de verlo, ¿vale? Pero bastante cercana y bastante coincidencias, quizás dos matices, pero fijaros, no sé si se ve bien, pero estamos hablando de patrimonio natural y cultural, de artes visuales y artesanía, libros y prensa, diseños y servicios creativos, advertising, publicidad, todo este tipo de cosas, medios audiovisuales y creativos, televisión, radio y más cosas, y él habla, que yo creo que no está bien registrado en el resto de modelos, de lo que llamaríamos nosotros esas pequeñas actividades de la casi artesanales del mundo de lo cultural o lo creativo, que es lo que a los que trabajamos en este mundo suele ocuparnos más tiempo. Presentaciones artísticas, celebraciones, pequeños eventos en los que se pone en contacto al creador con el público. Bien. Relacionado con todo el tema de soft innovation y con esa crisis del modelo de innovación en el Reino Unido, hay otro autor, un conjunto de autores que hablan de la hidden innovation, es decir, ellos sostienen que la innovación basada en la ciencia, hard innovation, ¿vale? Intentamos siempre volver al modelo de Stoneman,
representa una parte de lo que se está haciendo en temas de innovación, pero que hay una gran cantidad de iniciativas, micro y macro, que no están dentro de esa innovación que se hace normalmente desde la universidad o desde la relación empresa-universidad, que se producen a diario y que por su tamaño no son registradas en ningún sistema. Y ellos hablan de hidden innovation, innovación oculta, innovación escondida, y esto también tendría cierta relación con el término de soft innovation. Hagamos, no sé, otro juego. Hay un informe que además es muy reciente de una asociación inglesa con un nivel científico potente y que han hecho un trabajo espectacular, que se llama La comprensión o comprendiendo los valores del arte y la cultura. Bien, y a mí preparando la charla esta, me parecía interesante compartirlo con vosotros porque lo que hacen fundamentalmente es, desde el punto de vista de los estudios de impacto económico, es decir, desde el punto de vista de lo que están haciendo los economistas al medir la cultura, la creación, pues analizar cuáles son los valores de la cultura y las artes. Y tienen una parte, como siempre, de sumario. Sabéis que ellos siempre trabajan con la forma esa de sumario al principio, que es súper útil, pero que es donde está la esencia de toda la investigación, en las cuales detallan los siguientes valores de la cultura y de las artes. En general, también podríamos decir de la creación. Y dice, primer valor, formar individuos reflexivos. Vale. Ellos comentan, el arte, la cultura, facilita una mayor comprensión de ti mismo, ¿vale? De tu vida, aumenta la empatía con respecto a los demás y la apreciación a la diversidad de la experiencia humana y cultural, ¿vale? Este tópico lo sostienen y dicen que los estudios de los economistas, especialmente los que tienen que ver con la participación artística en prisiones y en barrios socialmente con problemas, demuestran que sí es verdad que formamos individuos reflexivos. Bien, segundo valor, facilitamos ciudadanos comprometidos. Esto parece el discurso del rey, pero bueno. Dice, la cultura promueve comportamientos cívicos, ayuda a la construcción de alternativas, ¿sí? Pero el grupo de economistas que hace este estudio sostiene que este valor que existe, ¿no?, que se supone, ¿no?, tiene pocas evidencias empíricas. Por lo tanto, o han estudiado o han profundizado poco, o simplemente es un valor que presuponemos, pero que no todos estamos seguros. Tenemos algunos ejemplos cercanos que podrían hacernos dudar de si, en todo caso, la cultura que estamos construyendo, la creación que estamos facilitando, promueve ciudadanos comprometidos. Tema polémico. La cultura ayuda a construir la paz y a restañar heridas después del conflicto armado. ¿Qué dice este grupo de economistas? Escasas evidencias. No lo tienen nada claro y a veces, cuando la política cultural tiende a ser identitaria, hablan incluso de generación de lo contrario, del antagonismo. Bien, seguimos. Tema interesante que lo hemos tocado hoy. Vamos, el estudio es chulísimo, yo lo digo porque cuando está en inglés, pero se lee con una facilidad, es el inglés académico fácil que da gusto, ¿no? Cuarto valor, cuarto tópico. La cultura impacta en las ciudades y en la vida urbana. Es lo que estamos hoy 1000 veces hemos hablado. ¿Qué hace el estudio? Primero, con evidencias empíricas, cuestiona el tema de los
hitos arquitectónicos de las grandes ciudades, del efecto que ha generado, ¿vale?, en la regeneración urbana y en la creación de espacios creativos. Habla de gentrificación, es un término que casi todos conoceréis, por si alguien no lo conoce, no es más que una determinada iniciativa de carácter cultural o creativo potente, tipo hito, termina desplazando en el barrio donde se sitúa o en el distrito donde se sitúa la iniciativa a la población autóctona, que normalmente era de clase muy humilde, siendo reemplazada por un tipo de perfil socioeconómico más alto. Eso es básicamente. Y ellos lo que dicen es que hay muchísima evidencia de que el modelo de impactar en la ciudad, en la vida urbana, está siendo negativo, gentrificación. No obstante, detectan otro tipo de iniciativas de ciudades que con pequeños equipamientos culturales y pequeñas iniciativas bien conectadas han generado un impacto en las ciudades positivo. Seguimos. El clásico, generar beneficios económicos, que es el tópico de los tópicos en el mundo de la cultura y al que siempre recurrimos cuando tenemos que justificar un proyecto, y eso no es tema de políticos solo, sino yo reconozco que lo he tenido que meter en algún proyecto como justificación. Bien, ellos aquí son muy duros con ellos mismos, es decir, son economistas siendo críticos con los economistas. Lo que dicen es que sí, que es evidente que el uso de fondos públicos en estos ámbitos ha generado impacto económico, pero son muy críticos con la tipología y la metodología de los estudios de los economistas en este ámbito, por una razón que decía antes Lluís Bonet, porque se han concentrado en todos los aspectos relacionados con el mundo de la economía y no han valorado los aspectos intrínsecos de la cultura, que tendrían que ver con toda esta lista de valores que está aquí. Y dicen, no sabemos medir todas estas cuestiones. Bien. Y además economistas críticos con economistas es raro encontrarlo, por lo menos a mí me ha costado algo, ¿vale? Los llamados ecosistemas culturales y creativos, yo no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero seminarios, asignaturas, libros, y hay toda una... ¿Qué dicen de esto? Pues que poquísimas evidencias empíricas de que estos ecosistemas como tales existan, muy pocos estudios. No obstante, las ciudades que funcionan bien, lo que sí ven de lo que estudian es que la relación público y privada es una relación equilibrada. Parece una conclusión fácil, pero deberíamos un poco tenerla también anotada. Valor de la cultura, mejorar la salud y el bienestar colectivo. Bien, detectan lo que ya sabemos, experiencias de terapias artísticas, mejoras en entornos sanitarios desde enfoques artísticos, intervenciones artísticas en salud mental, en inclusión social. ¿Qué es lo que dice? Que haría falta un poquito más de investigación cuantitativa y cualitativa de todos estos temas, ¿vale? Ayer, viniendo de Madrid, estando en Madrid, cogí 2 taxis, ¿no? Me acordé de esto. El primer taxi llevaba una de estas emisoras que tienen tertulias que gritan y... No voy a decir la emisora, pero os las podéis imaginar. Y el taxista iba absolutamente como una moto, vamos. De velocidad, de oscilar por la M30, bueno, yo iba asustado. Y por la tarde, el taxi que cogí de vuelta llevaba puesto radio clásica. Vamos, no quiere decir, lo mismo estoy aplicando aquí, pero ese conductor me llevó con una suavidad, era 5:30 de la tarde en Madrid, que es una hora punta. No se acordó de nadie de los otros conductores, fue como otra cosa. Entonces estaba pensando, digo, bueno, ¿será verdad que al final mejora la salud y el bienestar, en este caso individual y colectivo? Bien. Otro de los tópicos que abordan los economistas, el de las mejoras educativas. Siempre todos lo decimos y además nos encanta. Uno de los valores de la cultura es que mejora la educación. Bien. Lo mismo, pocos estudios y pocas experiencias empíricas.
pocas evidencias empíricas. Y plantea una cosa que a mí me ha encantado como ejemplo. Dice, ¿por qué hay tantos estudios sobre si la música mejora el rendimiento de las matemáticas? Muy interesante, me parece muy bien, pero no hay ninguno sobre si las matemáticas ayudan a ser mejor músico. ¿Será que no tenemos centralidad, ¿no? Que la centralidad está en otras áreas de conocimiento y nuestro mundo no es central? Pero bueno, ellos lo incluyen y yo creo que es parte de ese tema. El valor de mejorar la educación, ellos lo que dicen es que se presupone, pero pocas experiencias empíricas tenemos que lo justifiquen. Bueno. Y luego, por último, la llamada mejora del bienestar individual, que ahora con los temas de consumo individual de la cultura, vía internet y vía gadget, pues sería un campo de estudio potentísimo, ¿no? Y dicen, los economistas en esto no están entrando, hace falta más investigación de este tipo. El informe creo que es un informe interesante, nos hace reflexionar sobre los valores de la cultura y también de alguna manera yo creo, a mí me interesaba mostrarlo para que vierais la relación con ese entorno de innovación creativa del que estamos un poco intentando hablar. Aquí tenéis otro enfoque que hace Sophie sobre los valores de la cultura. Hemos visto el anterior, que eran todos estos valores, y Sophie habla de dos valores básicos, económico y cultural. Y luego el cultural lo desglosa y, bueno, esto sí se acerca bastante a nuestra forma de entender la gestión cultural. Siempre hemos hablado del valor estético, del espiritual, del social. Yo creo que tú antes casi en una de las transparencias desgranaba esto perfectamente bien. ¿Qué aporta lo creativo? ¿Qué aporta la innovación? ¿Cómo voy de tiempo, Salvi? Vale. ¿Qué aporta lo creativo? ¿Qué aporta la innovación creativa, la innovación cultural a la economía? Bueno, de forma directa, lo que ya sabemos, productos creativos, productos culturales. De forma indirecta, enfoques creativos que permiten innovaciones relevantes en industrias tradicionales. Y esto sería soft innovation básica. También personas con talento que pueden ser de provecho para cualquier industria. Y por último, de forma tangencial, enfoques y competencias no habituales no quiere decir que no las tengan, y si hay aquí algún ingeniero, economista o innovador que no se sienta ofendido, pero lo creativo da enfoques y competencias que habitualmente no tienen ingenieros, economistas e innovadores. Y esto tiene que ver con el inicio de la charla. ¿Por qué pienso yo que los economistas están empezando a mirar el sector creativo, el sector cultural, con otros ojos, o están empezando a investigarlo? Porque es un sector económicamente importante, pues parece que evidente por las cifras, y si lo consideremos en sentido de la cebolla, no en el núcleo de la cebolla, sino la cebolla con todas sus capas, pues evidente que parece que sí. Pero fundamentalmente yo, reflexionando siempre sobre estos temas, pienso que lo que más le interesa de nuestro mundo a ellos es una de las competencias, diríamos ahora, básicas de los creadores y de los artistas, que es su capacidad para aprender del fracaso. Yo creo que es lo que, si os vais con esa idea, me gustaría más. Lo más interesante de la soft innovation es que la innovación clásica, la de bata blanca, es una innovación poco arriesgada en el sentido de que estamos ante entornos profesionales que van a una mejora muy pequeña o una mejora de un tema muy concreto. Este tipo de innovación de carácter más amplia, lo que creo que busca en el mundo de lo creativo, de lo cultural, es gente que está acostumbrada a fracasar. Y yo no sé, pero si aquí estamos unos cuantos programadores y sabemos cuántos programas nos han salido mal, nos hemos levantado al día siguiente, los hemos evaluado, los hemos corregido, lo hemos eliminado, hemos creado uno nuevo y no nos ha pasado absolutamente nada. En el mundo de la innovación clásica, la de bata blanca, un fracaso es cierre de proyecto y abandono de línea.
en muchas ocasiones en el abandono de líneas de innovación o de líneas de investigación. Entonces, lo que más me interesaría transmitiros es que somos un sector interesante porque estamos acostumbrados a jugar con el fracaso como una de las variables más habituales. Esto tiene que ver con el mundo que nos toca vivir, ¿no? Porque decía, enfoques, competencias no habituales de ingenieros, economistas y gente innovadora. Sabéis que hay un término, un acrónimo, el BUCA, BUCA en español, que lo que reúne serían las características del mundo actual: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El mundo de la economía, creo, que empieza a mirar hacia lo creativo, hacia lo cultural, porque ve que el sector se comporta mejor ante aspectos como volatilidad, incertidumbre, complejidad y agilidad que otros sectores, el de la innovación más tradicional, que este tipo de cosas le cuesta mucho más trabajo asumirla e interpretarla. Me gusta mucho también, lo introduzco aquí porque creo que es un filósofo interesante y que tiene que ver también con este entorno de sociedad volátil, de incertidumbre, que es Daniel Innerarity. Y él escribe el ensayo La sociedad invisible y habla de una sociedad que va a tal velocidad en el que el pasado es difícil de recordar, y yo creo que eso podemos hacer un ejercicio todos, es decir, nos acordamos con más facilidad ahora mismo sobre todo los que tenemos cercanos a los 50, ¿no?, de lo que nos pasó o los grandes eventos históricos que nos pasaron entre los 20 y los 40 años, que los eventos históricos que han pasado en los últimos 10, porque la superposición, es decir, a mí a veces me cuesta situar lo de las Torres Gemelas, y tengo que pensar, fue 2001, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero sin embargo otro tipo de acontecimientos que lo tengo perfectamente situado, es decir, la velocidad es brutal. Esto tiene que ver con volatilidad, incertidumbre, todo lo que hablamos. Y él utiliza dos imágenes muy potentes. Dice que el presente está muy abreviado y el futuro siempre es inminente. Y yo creo que un poco reúne el contexto de la soft innovation. Y él dice también, y la dinámica de la civilización se está midiendo ahora mismo en virtud del índice de innovaciones científicas, técnicas o artísticas por unidad de tiempo. Y este índice, comparativamente con otras épocas, es exponencialmente, pues no sé si le ponemos una cantidad, pero podríamos ponerle la que quisiéramos. Bien. Y él dice también, en épocas en las que había menos innovación, menos cambio, los recuerdos eran más estables. Y la reflexión nos llevaría también a una experiencia personal en donde estoy ahora haciendo, con los temas de plan estratégico, hacemos mucho metodología de grupo focal. Y hacemos grupos focales con empresas, con empleadores, bueno, con este sector. Cuando les pregunta a los empresarios de una determinada rama o de un determinado sector, ¿qué es lo que buscan de los egresados de la universidad? No os podéis imaginar hasta qué nivel de competencias relacionadas con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad exigen. Prácticamente el mensaje es: no me importan los contenidos, quiero gente que reaccione bien y aquí está un poco la precarización y casi la semiesclavitud de muchos de nuestros jóvenes, reaccionen bien si los mando a Francia 2 meses, reaccionen bien a cambiar de ritmo de trabajo y un fin de semana estar hasta que se cierre el proyecto, reaccionen bien a los cambios tecnológicos, se adapten bien. Todo tiene que ver con competencias que de alguna manera lo que están intentando responder a volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Bien. Otra pregunta, ya vamos a ir cerrando.
¿cuál pensáis que es la habilidad de liderazgo más importante para los ejecutivos? Esto es un estudio de IBM en 2010, en que entrevistó a 1.500 consejeros de empresas de empresas que están en bolsa americana, bueno, multinacionales, etcétera. Habilidad de liderazgo más importante para el ejecutivo. Por el título de la conferencia ya tenéis que saber que la creatividad. Alucinante, yo lo digo como lo veo esto como persona externa a este mundo, la creatividad. Entonces, esto tiene que ver con eso que decía, ¿por qué creo que empiezan a mirarnos? Porque yo creo que nosotros somos un buen modelo de gestionar el fracaso, de afrontar la creatividad. Bueno, somos como esas cucarachas que si hay una guerra mundial seguro que estamos ahí, ¿no? Cuando la nube nuclear desaparezca, probablemente haya un grupo de teatro que estaba en crisis, pero seguirá ahí dando su función, porque somos absolutamente un sector duro. Bien, y otra pregunta, ¿a quién definimos si decimos desafían el statu quo, son inadaptados y excéntricos, son rebeldes e inconformistas, son librepensadores, tienen un estilo de vida poco convencional, son idealistas, soñadores, tienen ADN creativo, son revolucionarios y orientados al bien común? Pues esto está sacado de un curso de emprendimiento y es un emprendedor. O sea que esto está todo mezclado, es decir, fijaros lo que os decía. ¿Por qué creo que pueden empezar? Me dice, porque aquí hay cosas cualidades de nuestra fuente de conocimiento, que son los artistas, los creadores, que se están utilizando como competencias que podrían ser perfectamente utilizadas, ¿no? Si aquí ponemos a Pablo Picasso, prácticamente habría alguien que quizá el tema del bien común solo lo situaría en una parte final, ¿no? Pero bueno, la implicación y este tipo de cosas no es dudable, ¿no? En los cursos de innovación y todo eso utilizan mucho esta frase de Mark Twain, que un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa y este tipo de cosas. Y yo siempre le pongo el subtítulo o triunfa tras su muerte sin haberse enterado, ¿no? Que es otra de las cuestiones que tenemos siempre alrededor. En general, la frase que más me interesa es la de Víctor Hugo, es decir, que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y esto da pie a la segunda parte, que es ¿y cómo esa idea a la que le ha llegado su tiempo se difunde? ¿Vale? Una idea le ha llegado su tiempo, una innovación le ha llegado su tiempo. ¿Cómo se difunde? Pues mira, tenemos que, y esto no ha cambiado, la literatura no ha cambiado, desde 1962 hay un sociólogo, Everett Rogers, que hizo una ley sobre cómo se difundían las innovaciones y nadie la ha puesto en solfa, es decir, sigue vigente. ¿Cómo se difunden las innovaciones? Y imaginad que le quitamos la palabra innovación y pensamos en algún tipo de programa o de acontecimiento cultural, ¿vale? A ver si nos vale para los dos. ¿Cómo se difunden las innovaciones según la ley de Rogers? Del año 62. Bueno, primero hay siempre en toda población un 2,5% de la población que cualquier innovación la acoge con entusiasmo, ¿vale? Esa población base, que son los que están haciendo cola para comprarse el iPhone, los que vemos siempre, ¿vale? Luego, a un círculo cercano, que son los primeros seguidores, ampliar la idea, 13,5% de la población. Hay una parte de la población, él calcula un 34%, que se llama la mayoría precoz, que no acoge bien todas las nuevas ideas, todas las innovaciones,
pero sí que aquellas que vienen prescritas de alguna manera por el sector anterior de los primeros seguidores, pues la asume. Por último, la mayoría tardía, 34%, que solo acoge la innovación a la idea cuando ésta ya es general, estamos hablando 34 más 13 más 2, ya estamos en más de la población, y por último, los rezagados, 16%. ¿Cómo se difunde boca a boca alguno de nuestros programas culturales? ¿No se parece mucho el esquema? ¿No nos valdría? Vale. En el mundo de, ya para ir cerrando, en el mundo del tema de la innovación creativa hay lo que yo llamaría muchas jeremiadas, es decir, del profeta Jeremías. Hay muchos profetas, algunas de las cosas que han dicho son barbaridades y otras cosas pues son interesantes, las vamos a contar. Leadbeater, Charles Leadbeater, que es un especialista fundamentalmente en innovación educativa más que cultural, lo que predijo es la llegada de la sociedad de la innovación masiva, ¿vale? Él decía que era un lugar en el que la creatividad y la innovación son actividades cotidianas, practicadas en numerosos lugares por muchas personas. La innovación no es tan solo una cosa producida para las masas, sino que también es producida por las masas. Tiene que ver con aquello que os comentaba al principio de la hidden innovation, de la innovación escondida. Es decir, ¿cuánta gente hay ahora detrás de Internet cambiando cosas? ¿Cuánta gente hay con proyectos pequeños que antes ni teníamos? Bueno, no sé si hemos llegado a la sociedad de la innovación masiva, pero bueno, es una idea que me parece que puede que estemos, si no totalmente, sí en proceso de ella. Bien. Y luego 3 Cs para acabar, ¿no? Las Creative Cloud, las Creative Crash y las Creative Cloud. Bien, la primera tiene que ver con mucho de lo que hemos utilizado ahora. Es una estrategia y es la más utilizada en las ciudades. Son ciudades que se visten de creativas, ¿vale? A partir de una gran operación de marca que suele estar asociada a un gran hito arquitectónico o algún gran evento, ¿vale? O algún reconocimiento externo, tipo capitalidad y esta historia. Y esas son, desde mi punto de vista, claramente operaciones de mejora del posicionamiento de la ciudad a través del mensaje de ser ciudad creativa. Luego, la segunda idea sería la de las Creative Crash, en la cual lo que están mostrando son ciudades en las cuales hay una gran cantidad de iniciativas pequeñas pero conectadas, ¿vale? Pequeñas iniciativas pero conectadas. Es como un contramodelo, es decir, cómo hacer una ciudad creativa desde la marca o cómo hacer una ciudad creativa desde muchas pequeñas iniciativas que tienen conexión. Y por último está la idea de Richard Florida, que bueno, que es un clásico, la profecía de la clase creativa, ¿no? Que es esa utopía quizás de concentración en un solo distrito urbano de el mayor potencial de personas creativas, con el supuesto de que eso va a cambiar la fisonomía y el funcionamiento de la ciudad. Llegó incluso, es bastante interesante por lo que tiene de casi de locura, ¿no? Porque él incluso desarrolló un índice bohemio, ¿vale? Desarrolló un índice gay, un índice de diversidad, es decir, esto lo tenía como muy compartimentado. Florida es, pues, esos típicos autores que provocan tanto que yo creo que al final son útiles, porque por reacción tú un poco reflexionas desde sus espejos. Bien. Bueno. Para ir acabando simplemente, pues, quizás decir que hasta ahora el mundo de la economía, el mundo de la innovación nos miraba con curiosidad,
y que ahora nos midan con algo más de interés. No vamos a decir que esto haya cambiado mucho, pero que con algo más de interés. Esperemos que esto sea para bien de nuestro sector, aunque yo no estoy del todo convencido, ¿no? Porque al final, como hemos visto en autores como Stoneman, como Zofby, como Lowry, muchas veces veo que prefieren hablar más de videojuegos, de moda, de gastronomía, de diseño industrial, que hablar de escritores, cineastas, músicos, artistas. Quizás sea yo ya muy antiguo, ¿no? Pero parece que lo nuevo siempre cotiza al alza y que lo antiguo pues está prácticamente ya de modé. Gracias y si tenéis alguna duda, ¿vale?